Buenos días, por acá les Acepto. saluda Nora Barrios, hoy con una pareja forestal increíble. Ellos nos saludan desde Chile, Nancy Suárez, ingeniero forestal, ingeniero en riesgos, y Juan Tavares Poblete, ingeniero forestal y maestro, Tarbes. Tarbes, perdón, y maestro en biología y en ecología del fuego. Pero vamos a dejar que ellos nos digan sus experiencias y nos cuenten porque estamos ansiosos de ver cómo se ejerce en Chile. Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy, querida pareja forestal? Muy bien, estamos separados. Juan está en el sur y yo estoy en Santiago. Es decir, trabajando, ¿eh? Él trabaja allá, yo trabajo acá. No, se entiende, se entiende, se entiende. Y Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy ansioso por compartir ideas contigo, con los colegas que vean posteriormente este programa. Y porque si bien hemos sido compañeros con muchos y colegas a través de los años en distintos lugares del mundo, pero pasa el tiempo y uno es descuidado en ese sentido, que va perdiendo los contactos, esa es la verdad. Pero estos momentos son tan buenos porque nos llegan a la memoria anécdotas, momentos, y nos hacen pues acercarnos y inmediatamente empiezan las conexiones, a saludar y a recordar que es tan bonito como forestal, porque recordar la época de estudiante es lo mejor. Esa que decimos todos, fue mi mejor época. Y bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué estudiaron forestal y cuál fue su época? ¿Empiezas tú, empiezo yo? Siempre la damos primero, adelante. Ya, gracias. Bueno, la verdad, yo nunca pensé estudiar ingeniería forestal. Me empecé en ingeniería mecánica y la verdad es que me tocaba en la hechicera. Era un ambiente súper frío. Era una ingeniería muy fría en general y la verdad no la pasé muy bien. Entonces, amigos que habían empezado a estudiar forestal, entre ellos está la Gladys Aguilar, Yanela Cruz, y ella y varias amigas más, y ellas nos decían, forestal es lo máximo, forestal es maravilloso, hablaban tanta maravilla de forestal, que con mi compañero Argeni Ramírez y yo, que estudiamos los dos química y yo mecánica, dijimos, no, esto parece que es muy buena esta carrera, así que inscribámonos en ingeniería forestal. Y la verdad es que no me arrepiento nunca porque éramos súper unidos, era una carrera completamente diferente a todas las ingenierías. Así que yo empecé a estudiar, y mi amiga era Carolina Avendaño, quien falleció un par de años después. Y en realidad fue como si hubiésemos estado en cuarto año, pasamos a la universidad, en la básica fue maravillosa para mí, y después cuando entramos a la universidad fue mucho mejor. Así que yo estudié gracias a mis amigas que me indicaron y me ayudaron a escoger una carrera. Qué buena historia, buenísimo. Y llegaste a Forestal donde la receptividad de los compañeros es increíble. ¿Y tú, Y Juan? era completamente diferente, sí. ¿Y tú, Juan, cómo llegaste a Ciudad Forestal? No fue tan difícil, fíjate que yo fui criado en el campo y de hecho hasta los 9 años, 8 años estuve en el campo y después para tener una mejor educación tuve que ir interno a la ciudad, pero venía todos los viernes al campo y estaba en las vacaciones y mi relación fue siempre con la agricultura, con la ganadería, etcétera. No tanto con el tema forestal, pero sí estaba claro yo que quería una carrera que tuviese que ver con el campo. Y la verdad es que intuitivamente preferí la ingeniería forestal porque postulé a las dos cosas, a agronomía y a forestal. Pero me fui por el forestal porque me parecía que era una carrera novedosa en Chile en esos años. Yo empecé a estudiar en Chile en el año 70, en el año 70 en una universidad maravillosa que existe en el sur, en Valdivia, en la Universidad Austral. Y luego, en el año 73, por razones del golpe militar, fui expulsado de la universidad por ser dirigente estudiantil.
y gracias a la comunidad alemana que regía nuestra facultad forestal en Valdivia, pude obtener una beca y pude continuar mis estudios en Venezuela, en Mérida. Así que en 2 años, habiendo hecho todas las equivalencias de materias, etcétera, pude graduarme el año 77 en Mérida. Y me quedé trabajando en Venezuela por alrededor de 10 años. Eh, Así que eso fue más intuitivo que nada, ¿no? Qué bueno, Juan. Y la receptividad en Mérida maravillosa, me imagino, de tus compañeros forestales tienes grandes Es que recuerdos. llegué a otro mundo, los chilenos somos más distantes, somos más calculadores. Cuando llegué allá me llamaba tanto la atención eso de que hoy está haciendo un poco de frío, toma mi suéter, toma mi chaleco, me lo pasaban así, pero no, no, te lo regalo. Yo decía, pero ¿qué pasa? Los venezolanos tenían una generosidad impresionante que a mí siempre me llamó la atención, eso de que te presto el carro, que no sé qué, con una facilidad. Nosotros acá en Chile, claro, éramos un país mucho más modesto, teníamos mucho más protección de nuestras cosas, cuidábamos más, éramos más personalistas, más egoístas quizás, pero la sociedad venezolana es abierta y alegre y eso lo cautiva a uno cuando llega allá. Seguro que sí. Y aún sigue siendo así. Somos muy, muy calurosos, efectivamente. Y en la parte laboral, ya cuando se gradúan, ¿salen a algún lado de Venezuela a trabajar? Cuéntanos un poquito. Nancy. No, yo hice mi práctica en Uberito y conocí a Juan, y de ahí empezamos a trabajar juntos, es decir, nos casamos y continué. Yo me fui de Mérida, terminé la carrera y me fui inmediatamente y me fui a vivir a Puerto Ordaz. Y ahí vivimos como un año, después vivimos otro año en Maturín y la verdad es que Juan empezó a notar que la Venezuela donde vivíamos no era lo que él quería, le parecía que estaban pasando muchas cosas extrañas. Esto fue en el año 87 y él decía que Chile todavía era un país con la parte forestal era muy importante y era otro estilo de país. En realidad me invitó si yo quería venirme a vivir para acá y vinimos de vacaciones y en definitiva trabajé muy poco en Venezuela, poco, y mi parte de trabajo propiamente tal empezó en Chile. Ah, buena historia, buena historia. Y allí en la parte ya de Chile con los bosques de pino y eucalipto, me imagino que la gran experiencia que han tenido, veo Juan que tú tienes mucha experiencia en plantaciones, manejo del fuego, en suelos, Nancy es riesgo. Háblanos un poco de su parte profesional en Chile. Eh, Mira, yo, a ver, mi trayectoria académica parte con la orientación siempre de manejo de bosque. Yo siempre me atrajo el tema de, de hacer que el bosque se mejore, que no se muera, que prolifere, que sirva, ¿ya? Y que cumpla su función. Por eso, desde que estudié, disfruté siempre las prácticas de campo. Yo creo que es lo que más disfruté. Tanto los años que estudié acá en Chile como los que estudié en Venezuela. Mis prácticas allá en Venezuela, cuando íbamos a Lirel o a Caparo, eh, maravilloso. Y después la gira que hacíamos en ecología, no recuerdo ya, por los llanos, etcétera. Es decir, esa parte yo veía, tenía hambre por graduarme luego y empezar a hacer cosas que tuviesen que ver con el manejo de bosque. Cuando empecé a trabajar en incendio en el Ministerio del Ambiente porque yo tuve una pequeña experiencia antes de irme de Chile y eso me lo tomaron en cuenta allá y me ofrecieron pasar a integrar la dirección de incendios forestales
de Control de Incendios Forestales que estaba creándose recién en ese año, el año 77, el Ministerio del Ambiente, y por tanto era una dirección nueva y fue muy desafiante todas las oportunidades que tuve de conocer absolutamente todos los estados de Venezuela a través de los programas que hacíamos de capacitación, etcétera, con la gente, hasta que al poco tiempo me fui a especializar a Estados Unidos, pero en un área distinta, que fue en realidad de biología, pero con énfasis en ecología del fuego, no de la parte de control de fuego, de incendios, sino de la parte de ecología. Y la verdad es que eso, cuando regresé a Venezuela, lo pude utilizar poco, porque es una especialización más orientada a la investigación, y tú sabes que en Venezuela no había muchos presupuestos para ese tipo. Si no lo hacías dentro de una universidad, las empresas no se interesaban mucho y los ministerios menos, diría yo. Así que lo poco que hice en esa materia fue mientras trabajé en CONAF, perdón, en CONARE, que estuve algunos años, y luego cuando trabajé en CBG, en Uberito. Ahí pude hacer ensayos de quemas controladas, quemas prescritas. Pudimos hacer algunos manejos de combustible, hacer algunas cosas con algunos profesores norteamericanos. En fin, veía que también preguntaba, en esto de la trayectoria, preguntaba por los profesores que uno recuerda. Yo tengo gran afecto, sentí siempre y admiración profesional por el profesor Finol, que me enseñó mucho de manejo silvicultural, que me ha servido a través de mi vida profesional. Y también recuerdo con mucho cariño a mi amigo Nodio Quintero, que me dio ordenación, y creo que ha sido una herramienta importante en mi carrera profesional también. Interesante, qué bonita experiencia. Sí, imagínese, esa maestría de gran interés, porque estudiar el comportamiento ecológico antes o después del incendio, pues llama la atención. No había escuchado esa maestría en ningún lado. Ya aprendí algo nuevo en esta entrevista. Y tú, Nancy, que eres ingeniero en riesgo, doble titulación, doble ingeniería. ¿Cómo se ejerce esa profesión asociada a lo forestal? No, mira, lo que pasa es que nosotros con Juan entramos a trabajar en una empresa muy grande acá en Chile, que es la CMPC, y tiene una filial en Los Ángeles que era la Forestal Mininco, que era como la empresa que hacía la mayor cantidad de estudios y en la parte forestal. Y nosotros trabajábamos ahí. Pero llegó un momento en que en Chile se empezó a trabajar mucho con el tema de la seguridad. Entonces empezaron los problemas porque en Chile no existía esa carrera, y cada vez que nosotros íbamos a terreno nos exigían que tenía que haber un experto en prevención de riesgo. Y si no teníamos un experto, nosotros botamos árboles para estudio y era un trabajo súper difícil, bueno, como muchos trabajos forestales que habían, y porque ahora es todo mecanizado, antes era todo, la gente hacía todos los trabajos. Entonces te juro que me paraban a cada rato los trabajos porque yo no tenía un experto, y para buscar un experto tenía uno que era como buscar una aguja en un pajar, y finalmente teníamos que una persona, le suplicábamos, por favor, tienes que ir a ver mi proyecto. Había una chica que conocíamos, se hacía la América porque cobraba carísimo. Y en un momento yo le dije a mi marido, ¿sabes qué más? Yo voy a estudiar esta carrera porque va a ser yo misma mi ingeniero en prevención y riesgo. Y claro, no fue fácil, tenía 3 hijos, trabajaba de día, estudiaba de noche, y fue una carrera que primero yo estudié técnico, que eran 3 años, porque con técnico también se podía, y después resulta que fue un boom aquí en Chile esa carrera, pero un boom. Y la parte forestal empezó como a bajar, aquí en Chile empezó como a morir. En realidad antes estaba la Australium, y aquí en Santiago también la Itani, y después se convirtió en una carrera de papel y lápiz. Entonces en cualquier universidad la daban, en cualquier instituto lo daban, y murió. Esa carrera murió. Entonces al final, cuando yo terminé mi carrera como ingeniero en prevención, esa carrera era la que estaba como de moda, y es
así como que no había mucha gente. Yo la estudié como en el momento preciso y a partir de ese momento terminé mi carrera. Yo encontraba puros trabajos como ingeniero en prevención y ahora trabajo en una empresa eléctrica y soy la encargada de los temas medioambientales, seguridad y salud ocupacional, porque los forestales estamos trabajando en el rubro, nos consideran como ecologistas, como la parte ambiental, los forestales están trabajando ahí. Entonces yo me fui para ese lado y Juan continuó como forestal. Qué interesante. Bueno, nosotros aprendimos mucho de seguridad con la cultura de Chile en Venezuela. Aprendimos mucho, certificaciones en seguridad y sabemos bastante porque era bastante notorio la seguridad y la importancia en todo lo que se hace en Venezuela, en cualquier actividad que se hace dentro de esa empresa, pues se tomaba en cuenta la seguridad. Qué interesante sus conversaciones y sus experiencias. Si hoy le tuviesen que dar un mensaje a los jóvenes que están iniciando carrera o que no están estudiando aún, ¿qué les dirían ustedes de lo que es la ingeniería forestal y qué les recomendarían para el futuro? Mira, por mi parte, eh, yo diría el gran consejo, esto me lo han preguntado muchas veces acá en Chile también, el gran consejo que le daría yo a la juventud que está estudiando ingeniería forestal o que piensa hacerlo, es que investiguen mucho las áreas de especialización que existen hoy en día. Yo no concibo un ingeniero forestal neto y quedarse tal cual como salió de la universidad porque no va a haber mucha posibilidad de encontrar áreas apasionantes, áreas desafiantes. Yo creo que lo que hoy nos debe preocupar son los grandes problemas que, sobre todo ambientales, que tiene nuestro planeta, que tiene nuestra sociedad. Y yo diría que hoy lo encabeza el cambio climático, sin duda. Eh, Todo lo que nos está pasando ya ha ido cambiando debido a que no están las mismas condiciones. Nosotros acá en Chile, como es un país, por ejemplo, distinto a Venezuela en el sentido geográfico, es angosto y largo, muy largo, va pasando desde el desierto hasta la zona antártica. Entonces, en esa tremenda trayectoria geográfica hay todas las condiciones que uno se puede imaginar, ¿no? Desde lo seco hasta lo más lluvioso y frío al sur, seco y caliente, digamos, en el norte con el desierto. Este cambio gradual que existe en la geografía, hoy se ha ido desplazando debido al cambio climático. Entonces, lo que en una región era apta para cierto tipo de plantaciones o cierto tipo de cultivos agrícolas o frutales, ya no lo es tanto y se ha ido desplazando hacia el sur para tener acceso a mayor humedad. Entonces, dentro de las obligaciones que tienen las empresas, por ejemplo, acá en Chile, de que cuando hacen una intervención del bosque tienen que compensarlo, tiene que cada árbol que se corta o cada bosque que se corta tiene que tener un plan de manejo, que es una autorización del organismo forestal del Estado, y luego hay que compensarlo con las plantaciones equivalentes a lo que se afectó. Eso ya no es factible en algunas zonas porque por este cambio que ha desplazado el clima. Entonces, las especies que uno debiera, por obligación, por el plan de manejo, reponer en la zona donde hizo la intervención, ahora, 20 años o 30 años después, es difícil de poder establecer esas plantaciones, ¿ya? Porque esas condiciones requieren de mayor precipitación, requieren de humedad en el suelo que no la hay. Y eso ha obligado digamos, ha creado un conflicto porque la legislación chilena no ha ido a la misma velocidad que el cambio climático. Entonces hay obligaciones legales que se mantienen en el tiempo por 50, por 60 años, que ya no son factibles. Y los forestales tenemos una tremenda lucha por convencer a las autoridades, a los políticos, de que son temas que deben ser modificados en la ley o en las leyes.
Eso es un caso. Entonces yo encuentro que el cambio climático ha ido como rayando la cancha en los temas forestales y ambientales, y por tanto, si los profesionales no se especializan en temas relacionados con el cambio climático, eh, es difícil poder entender y solucionar la problemática que tenemos hoy. Luego, en segundo lugar, yo recomendaría especializarse en ordenamiento territorial. Por ejemplo, Chile está yendo en una picada con el tema de los incendios forestales. Los últimos años hemos tenido catástrofe tras catástrofe donde se queman, pero miles y miles y miles de hectáreas, arrasando pueblos, arrasando instalaciones industriales, carreteras, puentes, líneas férreas. Es decir, es un desastre tan grande. Y yo creo que una de las razones ha sido el hecho de que el desarrollo forestal fue tan grande en una época que empezó a completar todos los campos con plantaciones, con plantaciones, con bosque, con bosque, con bosque, y no dejando espacios entre medio. Entonces hay una continuidad que a veces puede tener 100 kilómetros de continuidad, ¿entiendes? Y lógicamente si hay un incendio que se crea en unas condiciones tan pero difíciles del verano chileno que puede ser con alta velocidad de viento, con altísimas temperaturas, cerca de 40 grados, con una humedad relativa bajísima. Entonces, eso hace que los incendios se transformen en catástrofe. Y si no hacemos un ordenamiento territorial que establezca áreas de desarrollo para las plantaciones, áreas para la agricultura, áreas de reserva, áreas de protección, si no hacemos eso, entonces se nos va de las manos. Entonces yo creo que es una especialidad muy importante. Y finalmente, otra área que yo recomiendo a la juventud, a los nuevos profesionales, es el área de todo lo que tenga que ver con captura de carbono. Es un tema muy amplio. Yo creo que en la medida que nos hemos ido dando cuenta, ¿verdad?, que el cambio climático mismo es una consecuencia de un mal manejo que hemos hecho de nuestros recursos y de nuestra polución, de nuestra contaminación de la atmósfera. Eso nos ha cambiado las reglas del juego, ¿verdad? Y nos ha generado un grave problema. Nosotros, la única forma que podemos revertir eso es capturando carbono, porque si no, esto va a ir de mal en peor, cada vez va a ser peor. El filtro que teníamos se ha ido destruyendo, ¿verdad? La capa de ozono, y hoy necesitamos crear alternativas para capturar carbono. Y eso yo lo veo muy, muy clave desde la restauración ambiental, desde la restauración ecológica, porque no basta con replantar, compensar un daño que yo le hice al bosque y lo planto en otro lugar, sino que además de plantar lo que entre comillas se llama bosque, que no es bosque porque son 3 o 4 especies nomás las que uno planta, eh, hay que hacer una restauración como corresponde, o sea, enriquecer el suelo, todo lo que es las herbáceas, las arbustivas, que van a conformar el hábitat forestal, el hábitat del bosque, y no solamente la plantación de puras especies, ¿no? Forestales, me refiero. Porque yo hablo de las plantaciones, ahora en los últimos años me dediqué fundamentalmente a las plantaciones de especies nativas. Yo dejé las especies exóticas hace muchos años atrás, el pino, el eucalipto, hace muchos años. Me di cuenta bueno, estaba bien, esa fue una época en Chile que permitió el desarrollo de la industria maderera, de la industria del papel, de la industria del tablero, pero lo que necesitamos nosotros de verdad manejar y cuidar y mejorar es el bosque nativo, ¿no? Qué interesante y buen mensaje. Que todos los forestales sepamos que las especializaciones son importantes. Muy buen mensaje. Y tú, Nancy, cuéntame, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones? Bueno, la verdad es que yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, porque yo me separé, yo tengo 15 años ejerciendo como ingeniero en prevención y riesgo, entonces yo me separé mucho del área forestal, pero sin embargo, hay mucho que yo aún utilizo de esto que aprendí del tema forestal. Y yo
pienso que lo que dice Juan es importante, pero las que tienen que cambiar en el fondo son las universidades, porque las universidades deberían de, las especialidades, estas especialidades deberían de tenerlas las universidades, deberían haber eh, otro tipo de ramos o de áreas que trabajen para lo que se necesita en el futuro. Si seguimos con lo mismo, como dice Juan, la verdad no vamos a llegar a ninguna parte. Yo encuentro que la carrera forestal es una carrera hermosa. Yo la echo mucho de menos porque yo trabajo ahora en ambientes muy ruidosos y era como para el alma es una maravilla estar dentro de un bosque. Para mí era maravilloso el verano y el invierno porque yo siempre vivía debajo de un bosque. Entonces, yo encuentro que eso debería de universidades deberían cambiar. Yo no sé cómo está la Universidad de los Andes, si se siguen dando los mismos ramos, si ha cambiado algo, sigue llamándose igual, no tenemos idea. Pero aquí lo que hicieron en las universidades fue especializarse en muchas cosas, porque ahora se necesita gente con otro tipo de experiencias en la universidad. Yo no sé cómo está ya realmente. En Venezuela siguen existiendo las tres menciones: tecnología, bosque, cuencas. Ahora la carrera es por año y son 5 años. La revisión curricular creo que está pendiente. Aún no sé si incorporaron algunas materias, sacaron a otras, pero sigue siendo básicamente todas las materias que se veían en ese entonces, pues. Y bien, hacer el llamado a todos los estudiantes para que vean que es una carrera múltiple, funcional. Se puede adaptar a todo lo que se quiera, siempre y cuando tengamos pasión y deseo por hacer algo por nuestra naturaleza, ¿no? Bien sea de nativos, bosques naturales, plantaciones. Yo recuerdo que una vez fui a Chillán y había un parque en la misma forma de Chile y estaban todas las especies nativas enfocadas, y recuerdo que lo recorrí completo y era la forma con todas las araucarias, con todas las nativas que correspondían a cada región de Chile, y recordé ese momento ahora que lo menciona con las nativas en Chile, que son muchas, que tienen gran diversidad de especies. Y bien, se nos acaba el tiempo, fue un placer. Reciban un gran saludo de todo el sector forestal. Seguro que les van a mandar una infinidad de saludos, de anécdotas, de recuerdos. Y bien, fue un placer estar con ustedes en esta entrevista, muy enriquecedora. Sus amigos los aprecian, reciban un caluroso saludo desde Venezuela y otras partes del mundo. Seguro que los van a estar contactando y recibirán mensajes muy calurosos, con mucho afecto. Se les quiere, bonita pareja. Me encantó estar con ustedes y de gran aprendizaje. ¿Algo más para despedirse? Bueno, a mí me gustaría enviarle un saludo a todos mis compañeros que hace muchos años, por lo menos, no sé, 30 y tantos años que no los veo. Nosotros estamos aquí en Chile, siempre a la orden. Cuando les agradecería que vinieran, me he encontrado con algunos compañeros hace tiempo, por ejemplo, en supermercado, trabajando acá y que tienen unos amigos aquí en Chile si lo necesitan. Así que un caluroso abrazo para todos mis queridos compañeros que están en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Nancy. Seguro que son bien apreciados. ¿Y tú, Juan, cómo te despides? Igualmente, quisiera saludar, por supuesto, a todos mis ex compañeros. En realidad tengo muy poco contacto, solamente diría que Helio Reyes es quien se ha mantenido permanentemente, ha venido muchas veces a Chile, hemos estado juntos con él y su señora, solamente por mail de vez en cuando, un saludo, pero igualmente los recuerdo mucho, y quisiera compartir con ellos esta alegría de haber estado conversando. Y antes de terminar, quisiera solamente decir que quizá me faltó en mis respuestas haber dicho dos palabras sobre los últimos 15 años
que han sido para mí súper importantes porque abre un mundo distinto al ingeniero forestal. 9 años me los pasé en una empresa de generación eléctrica, en la cual yo estaba encargado de los temas forestales, que al construir una línea eléctrica o al construir una planta de generación, se afecta bosque, se cortan árboles, y la empresa está obligada a compensar eso en otros terrenos. Y eso era mi responsabilidad, buscar los terrenos, contratar la plantación y luego cuidarla, con regadío, con tema de los animales, etcétera. Y los últimos 5 años los pasé en la minería, que es raro para un ingeniero forestal. Logré entrar a la mina de cobre más grande del mundo, subterránea, que es la división del Teniente de Codelco en Chile, y estuve a cargo del área forestal, que tenía también la misma misión de compensar los bosques que se van afectando por la actividad minera, ya sea por la extracción, que es muy poco porque es en alta montaña, pero sí en donde se vierten los relaves, que son los excedentes de roca molida que quedan después del proceso de extraer el cobre de la roca. Y eso es transportado por agua hasta unos embalses que se construyen, donde se va rellenando esto, y en la medida que va subiendo el nivel del relave, se va afectando el bosque nativo. Y esas hectáreas de bosque nativo que están en todo el perímetro del embalse deben ser compensadas en otro lugar, de similares condiciones. Y eso hoy es súper difícil por lo que hablábamos del cambio climático y todo eso, pero es una tremenda experiencia de que un ingeniero forestal tenga un papel importantísimo dentro de la estructura del funcionamiento de la minería, porque sin cumplimiento de esas normas, de esas obligaciones, no puede funcionar la minería. Así de simple, les puede revocar el permiso de seguir funcionando. Así que se les da mucha atención a este tema. Así que ese es un dato importante para que los colegas lo sepan. Un placer, un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Qué importante saber que cada día sumamos y podemos entrar en hacer trabajos que mejoran el suelo y el medio ambiente. Bravo para aquellos forestales que sepan que sí podemos ejercer en muchísima diversidad de empresas y en todos lados. Fue un placer, se les quiere, se les aprecia, que tengan el mejor día posible y que todo les salga maravillosamente bien. Un abrazo grande, se despide por acá Nora Barros. Un placer. Adiós.